Señor, queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que tenemos de tener libertad de culto. Tenemos la gran bendición aún de no ser perseguidos, de tener el privilegio de escuchar tu palabra y poder ser enseñados, exhortados. Quiero rogarte para que me des a mí espíritu de sabiduría, de ciencia, de discernimiento, para poder hablar con denuedo tu palabra. Y a todos los que están aquí escuchando, pues tengan el deseo de ser edificados y de guardar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Es más dulce que la miel. Te agradecemos por ella, por tu Espíritu Santo y por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Tome su lugar, por favor. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, qué bueno, me da gusto que estén bien. Me da gusto que estén bien. Bueno, pues vamos a iniciar. En la milicia, la guerra es dura. Yo no puedo imaginarme ni por un momento, yo creo que a lo mejor usted podría, yo no podría imaginarme ni por un momento cómo sería estar en medio de la guerra, siendo un soldado de milicia. No me imagino por un momento lo que es estar bajo fuera entre dos potentes pelotones, ¿no? No me imagino lo que es estar en una lucha cuerpo entre un soldado y otro. Y en medio de eso, lucha cuerpo a cuerpo, escuchar balazos, ametralladoras, bombas. No me imagino el nivel de tensión y de preocupación que pueda ser. No tengo ni la más remota idea yo de cómo los generales de un pelotón hacen su estrategia de ataque, ni cómo conocen las cualidades de sus soldados, ni para qué, ni qué hace cada soldado. No sé ni qué hace un cabo, no sé qué hace un mayor, no sé qué hace un capitán. Pero lo que sí sé es que cada uno de ellos que están en la milicia están dispuestos a dar su vida por una bandera o por una nación. Y a ellos les inculcaron amor a la patria. Ellos tienen un credo. La palabra credo quiere decir creencia. Y su creencia es que están dispuestos a dar su vida por su nación. Fíjese lo que dije, dar su vida por su nación. Pero también es verdad que en medio de los combates, en medio de las guerras, en medio de las batallas, siempre resultan soldados heridos, ¿no? Siempre hay soldados heridos, siempre. Soldados heridos en un campo de batalla, que lo que provoca a un soldado, yo quisiera que usted pusiera atención en esto, porque de esto trata el mensaje. Un soldado herido lo que hace es hacer que la compañía o el pelotón tenga que retroceder, o tengan que desviar su mirada de ataque a una defensa para poder salvaguardar a ese que está herido y irlo a rescatar. Lo que hace un soldado herido es quitarle potencia al pelotón, detener la avanzada para llegar y conquistar al enemigo. Y puede ser una herida fuerte, una herida de bala, una herida de un arma punzocortante, puede ser pues, a lo mejor una bomba que estalló cerca y las esquirlas le pegaron en alguna parte de su cuerpo y se está desangrando, o fue mutilado, pero está herido. Y no sé si usted vio la película que se llama Hasta el último hombre, pero esta película está basada en una historia real de un médico de guerra. Este médico de guerra no disparó una sola arma, ni una sola bala, pero salvó la vida de más de 75 compañeros suyos. Y lo que este hombre hacía es que en medio de la guerra, cuando había un soldado herido, él iba a por él, como dicen los españoles, a por vosotros.
iba por heridos. Y se metía entre los soldados, entre los enemigos, y se echaba el cuerpo al soldado herido y lo llevaba hasta su compañía y lo restauraba como médico, o lo llevaba, le hacía lo que tenía que hacer, pero lo ayudaba. Y este hombre arriesgaba su vida por la vida de un compañero herido. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el pelotón cuando este médico iba a salvaguardar a otro? Pues, ¿cómo se dice? Cubrirlo, ¿no? Como dicen, yo te cubro, y disparaban a otros para que no atacaran al médico que estaba arriesgando su vida. Pero ¿qué te parecería que este médico que está arriesgando su vida por este soldado herido, cuando llega al encuentro del soldado herido, el soldado le diga, no, déjame aquí me quiero morir? O que le diga, no, estoy demasiado pesado, tú no me vas a aguantar. O que le diga, no, estoy demasiado herido, esto no va a sanar. O que le diga, no, no valgo la pena, déjame aquí. O que le diga, no arriesgues tu vida por mí. Yo creo que el médico que ya está ahí, este soldado que estaba arriesgando su vida, le podría decir, oye, ya estoy aquí, oye, para eso me entrenaron, oye, por eso me paro a las 5 de la mañana a hacer 500 lagartijas y 500 sentadillas para poder cargarte, por eso escalo muros con una mano, estoy entrenado para esto, déjame ayudarte. Si un soldado herido no se deja ser ayudado, seguramente no va a sanar ahí en medio de la batalla, seguramente va a morir desangrado, seguramente va a morir herido, necesita ayuda. Pero también es verdad que yo jamás, solamente en las películas, pero nunca me he enterado que un general, cuando su soldado es herido, corra a salvarlo. ¿Usted sí ha visto un general o ha escuchado en una historia real que un general se meta a salvar a un soldado? Yo que sepa no. Porque el general lo que está haciendo es haciendo la estrategia. Ese general no está dispuesto a dar su vida por su soldado, porque para él el general tiene que estar en otro nivel, en otro plano, en otra área de combate. Y bueno, la alegoría de esta que estoy diciendo es que a veces en el reino de Dios hay soldados heridos. Y esos somos nosotros. Soldados heridos. ¿Quién dice que está herido? Usted sabrá si está herido, ¿no? Usted tiene que mirar en su vida si la herida aún está viva, aún está sangrando, aún está haciendo daño, aún está deteniendo el avance del Evangelio de Dios, porque esa herida está afectando el desarrollo del Evangelio. Soldados heridos que en el espiritual que preocupan. Soldados heridos que nos hacen retroceder y decir, a ver, espérate, no podemos ir todos porque este está lastimado y hay que cargarlo. Soldados heridos que duelen, porque verlos lastimados duele. Soldados heridos que no se dejan cargar, que no se dejan cuidar, que no se dejan animar. Cuando uno ve un soldado herido en el Evangelio, a veces genera un falso testimonio, pánico, temor. ¿Y eso qué es el pastor? Y míralo, soldado herido. Pero si él dirige los cantos, ¿y cómo puede estar así? Soldado herido que genera pánico, temor. Pero él tiene 30 años en el Evangelio y le pasó algo y genera pánico, terror, miedo, preocupación, mal testimonio. Con un soldado herido se desvían las fuerzas para algo que se tenía planeado, pero ahora hay que ocuparnos del soldado herido, que no podemos irnos sin él. Entonces, a nivel espiritual, a veces nosotros como ejército estamos tan heridos que no nos dejamos cuidar y que no sanamos la herida, que es lo peor. Pero así como el
el general en la milicia no se mete a salvar al soldado, no arriesga su vida porque él está en estratega. Yo le tengo una noticia: nuestro general, el Señor de los ejércitos, va por vosotros. Y Él es un Dios que no nos deja solos. Es el general que pelea la guerra por nosotros y que nos ha dado armas poderosas para sanar las heridas, la que tengas. Cuando David confrontó a un hombre de más de 3 metros, y David era un muchacho que quizá medía unos 70, porque era joven, un 80, contra uno de 3 metros. Yo hace poquito, hace como 4 o 5 semanas, estuve al lado de un hombre que me sacaba más de una cabeza y estaba un torote así. A mí me intimidó. Pero Goliat medía 3 metros quizá. No sé, yo mido unos 80, mido unos 75, el doble de yo. Pero así. ¿Y qué dijo David? Tú vienes con espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, al cual tú has provocado. Y hoy me será dada tu cabeza. Y a veces nosotros pensamos que estamos solos en el campo de batalla, pero tenemos a un general que siempre está con nosotros y en nosotros. El problema de los soldados heridos es que lo sabemos, pero no lo vivimos. Lo voy a volver a decir: lo sabemos, pero no lo vivimos. Y ese es un problema de un soldado herido que no quiere ser ayudado. Heridas, hermanos, me voy a centrar en las heridas ahora. Heridas que vienen en nuestra niñez, en nuestra vida adulta, de nuestro matrimonio, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, del vecino. Heridas que están ahí a flor de piel y que no queremos sanarlas. Las abrazamos y, como a veces le digo a algunas personas, tú lo que estás haciendo es lamerte las llagas. Tú no quieres ser sanado. Tú te estás lamiendo las llagas. Tú no quieres ser sano. Tú no quieres ser restaurado. Tú no quieres. Porque una cosa es yo quiero, ¿sí? Y otra cosa es me gustaría. Porque, como le decía ayer a una chica y a otros hermanos, querer, yo quiero y me gustaría son cosas muy distintas. ¿Sí? Lo que sí yo, bueno, mejor no pongo ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida. Estamos heridos. Mira, algunas heridas en el alma de algunos de nosotros que voy a mencionar a continuación. Heridas que a lo mejor no voy a mencionar la herida en la que tú estás, pero tú tendrías que analizar cuál es tu herida. Porque yo no puedo abarcar pues todo, ¿no? Yo voy a decir algunos ejemplos y a lo mejor tú vas a decir, sí, ahí estoy. ¿Alguno de ustedes está herido? Levante su mano. Yo sí. Bueno, entonces este mensaje es para nosotros. ¿Sí o no? Porque Dios quiere sanar nuestras heridas. Si tú estás herido, Dios quiere sanar tus heridas, pero tienes que poner en práctica algunas cosas. Heridas como las que voy a mencionar: abusos emocionales, abusos psicológicos, abusos de infantiles, abusos sexuales, abusos, ¿cómo se dice? Agresión física. Quizá un abuso de tu padre o de tu madre que nunca te dieron una caricia. Bueno, eso no es un abuso, a lo mejor es una ausencia de amor. Una ausencia de amor de un padre que jamás te ha tocado tu cara y te ha dicho te amo con todo mi corazón. O la ausencia de papá porque creciste solo. O porque no tienes mamá porque la perdiste. Son heridas que han penetrado aquí y que están ahí. Heridas también, como dicen por ahí, de dolor porque dejaste de hacer lo que tenías que hacer, y eso se llama culpa. Heridas de culpa. Porque no hiciste lo que tenías que hacer con X o Y. Y ahora que ya no está X o Y, te sientes herido por no haberlo hecho. Porque sabes que
pudiendo hacerlo, no lo hiciste. Y debiendo hacerlo, tampoco lo hiciste. Y estás herido por eso. Heridas y marcas por comentarios de otros, porque nos afecta nuestra autoestima. Heridas que hacen daño al corazón, a la mente, al espíritu, por lo que hicieron otros hacia nosotros. Resentimientos, rencor, amarguras, sueños frustrados. ¿Se identifica con alguno? No conteste, usted revise. Y esas heridas, hermanos, es lo único que genera una herida cuando usted se ha cortado. Si usted no cuida esa herida, lo único que causa es una infección alrededor de la piel. Y esa infección alrededor de la piel puede generar otro problema que se llama gangrena. Esa gangrena puede hacer que nos corten el miembro que esté en cuestión. ¿Sí o no? Si nosotros no cuidamos la herida y nosotros no nos dejamos cuidar, es difícil. Heridas que hacen daño. O sea, hermanos, si yo les preguntara, y ustedes, yo lo voy a preguntar, pero no levanten su mano. Si yo les preguntara y ustedes levantaran su mano, ¿cuántos hemos sido heridos por nuestros padres o por nuestra madre? Yo estoy seguro que casi todos. Pero el problema es que no hemos usado el remedio que Dios nos da para salir de esa herida. Y esa herida te la has llevado a tu matrimonio, te la has llevado a tu casa, te la has llevado con tus hijos, te la has llevado con tus nietos, te la has llevado en tu interior. Y así como esa herida de la ausencia o del problema que has tenido con tus padres, ponle el nombre que tú quieras. Amargura, soledad, culpa, muchos problemas en nuestro espíritu porque no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer con nuestras heridas? ¿Qué vamos a hacer? Yo te pregunto, ¿seguirla teniendo ahí en tu corazón y abrazar esa herida? La pregunta es, ¿te ha funcionado? ¿Sí o no? ¿Qué vas a hacer con eso? Si no te ha funcionado, pues cambia de táctica, porque si sigues haciendo lo mismo no vas a llegar al mismo camino, no te va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. ¿Vas a avanzar junto con el ejército de Dios o vas a ser un soldado herido que no se deja ayudar? ¿Vas a dejarte ayudar por el general o también lo vas a rechazar a él? ¿Vas a ser de los que cargan en el hombro a otros o vas a ser de los que siempre te cargan? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? A veces Dios es poderoso para romper cualquier herida y para destruir cualquier herida y para sanar cualquier herida y para cambiar esa herida en un gozo distinto, para que esa herida se convierta en consuelo para otros. ¿Sí? En varias ocasiones yo he sido herido, muchas veces. Pero hay un antídoto cuando te hieren, según la palabra de Dios. Hay un antídoto cuando te rechazan, según la palabra de Dios. La diferencia está en hacerlo o no hacerlo. Muchos de nosotros conocemos nuestra herida. Acabamos de levantar la mano y decir, yo sé mi herida. Yo te pregunto, sabiendo tu herida, vamos a pensar lo siguiente. Yo quiero avanzar, quiero ser un soldado que se levanta, herido y avanzar. Si yo hago lo siguiente, algo gráfico, un ejemplo gráfico el que voy a hacer ahora. Si yo hago lo siguiente, yo ya conozco que estoy herido porque alguien me insultó, o por la ausencia de mi papá, o porque tengo culpa, o lo que sea. Ya estoy herido, ya lo sé. Entonces voy a dar el primer paso. Yo pregunto, al reconocer mi herida, ¿avancé algo? ¿Sí o no? Pues no. Pues no. Eso es lo que pensamos muchos. Y por eso no avanzamos. Les voy a decir por qué no. Yo pregunto, yo ya reconocí que estoy herido y ya di mi primer paso. ¿Cambié de posición aquí? Sigo en la misma posición.
¿Sí o no? ¿Sabes cuándo vas a avanzar? Cuando lo reconoces, cuando te arrepientes y haces caso de lo que Dios dice. Entonces, avanzas. El primer paso es reconocer, el segundo paso es la obediencia. La diferencia entre un soldado herido y un soldado que es herido y quiere ser ayudado es la fe, la obediencia. Nada más, no hay otra. Como decía, yo he sido herido muchas veces. Y el antídoto para yo no estar herido y decir, ay, es que no me quieren, es que me lastima, es que fulanito, es que perenganito, es que en mi casa, y es que en mi intimidad, y es que... ¿Sabes cuál es el antídoto? ¿Quién sabe? ¿Cuál es el antídoto para eso? El perdón. El perdón. El problema es que estamos tan heridos que no perdonamos. Y por eso seguimos en la misma posición. Ese es un ejemplo de una herida, pero háblale a la amargura, háblale al enojo, háblale a la tristeza, háblale a la soledad, háblale al... ¿No? ¿Y qué Dios dice de cada una cosa? Pues Dios te da la respuesta. Cuando va el médico a levantar al soldado, le dice, yo te voy a llevar, yo te voy a sanar esa herida, yo tengo ahí cómo vendarte, yo tengo lo que tengo que hacer, déjame ayudarte. No, estoy muy pesado, no, déjame morir, no. Pues no te puedo ayudar. Pero si tú te dejas ayudar y ministrar y bendecir por los que están a tu alrededor y por el mismo general, la herida va a sanar. Va a sanar. Porque la palabra de Dios no nos engaña. O sea, no es mentira. Entonces la diferencia entre estar herido y ser sanado es la obediencia, es la fe. Es eso. Si yo estuviera herido por lo que me hizo mi papá o mi mamá hace 30 años o hace 20 años o lo que hizo mi mujer hace una semana o hace un año, pues voy a estar amargado y enojado y triste y fastidiado y ahí nos vemos. O mis hijos, o al revés, lo que yo les he hecho a mi esposa, a mis hijos, bueno, si ellos no me perdonan, pues yo no puedo hacer nada. Pero todos estamos heridos, pero Dios tiene la solución. La cuestión es que nos falta fe y obediencia. La fe y la obediencia. Mira, el abandono, la soledad, es una herida. Voy a hablar de algunas heridas nada más para darles lo que Dios dice acerca de esas heridas. La primera es el abandono, la soledad, el rechazo, que son parientes, amigas cercanas, una de ellas, cada una de ellas. El abandono, la soledad, es una herida de no sentirse amado, de no sentirse valorado, de ausencia de familia, de amigos, de fraternidad. Lo que causa o las consecuencias de la soledad o del abandono o del rechazo es inseguridad, es necesidad de compañía, es falta de paz, es falta de gozo, es falta de sueño. ¿Y sabes cuál es el antídoto que Dios nos da para no sentirte rechazado, ni abandonado, ni solo? Está en la palabra. El problema es que no lo creemos, sino que vivimos para nosotros mismos, heridos, ahí. Dice el Salmo 27, versículo 10. Para aquellos que se sienten solos, para aquellos que sus papás los han abandonado, para aquellos que sus papás los han herido, lo que pasa es que no nos gusta porque queremos el apapacho de papá. Dice así, 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? Con todo, ¿con qué? Con todo. ¿Qué va a pasar? Jehová me recogerá. Ay, pero es que yo lo que necesito es la caricia de papá y de mamá. No lo dudo, no lo dudo. Pero la diferencia es que el amor de Dios debería ser completo para ti. Porque dice la palabra de Dios, eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice que Dios, estamos seguros con Cristo, dice que Dios es suficiente, que ha derramado su amor en nuestros corazones. Y si Dios para ti no es todo, pues tienes un problema de fe. Y esa herida jamás va a cerrar.
Porque para ti Cristo no es todo. Porque para ti es más importante la caricia de tu papá o de tu mamá que el amor de Dios que ha sido derramado en tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Porque tú estás viendo lo que te faltó y no lo que tienes, que es a Cristo en tu vida. Hay una gran diferencia. ¿Duele la ausencia de papá y de mamá? Por supuesto. Claro que duele. Pero Cristo debería ser suficiente. Jesucristo se presentó en un pozo. Y Jesucristo es la respuesta a la herida de la soledad, a la falta de ser saciado. Se presentó a un pozo y estaba una mujer samaritana y le dijo la mujer samaritana a Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿qué haces aquí? Vengo a sacar agua del pozo de Jacob. Y le dijo Jesús, ¿quieres de esta agua que yo te daré? ¿Qué va a hacer? No vas a tener sed jamás. Es decir, va a estar saciada. ¿Sabes en dónde buscaba la mujer samaritana la falta de soledad, el abandono, el rechazo? ¿Sabes dónde lo buscaba la mujer samaritana? En los hombres. Jesús le dijo, 5 matrimonios has tenido y el que tienes no es tu marido. Pero si bebes de esta agua que yo te voy a dar, ya no vas a tener sed. El problema es que queremos la caricia de papá y de mamá. Y no está mal. El problema es que eso sea para ti lo más importante, que haber sido traído a los pies de Cristo y haber sido restituido de donde estabas, donde estaba yo también. ¿Sí me estoy explicando lo que quiero transmitir, hermanos? Y esa es la diferencia entre estar herido y permanecer herido o ser restaurado. Yo tengo cicatrices en mi cuerpo, en la piel, por batallas de guerra con mi hermano mayor, batallas de guerra con algunos vecinos que se pasaron de chistosos, batallas de guerra por mis inquietudes de juventud, de querer jugar y hacer cosas que no están bien. Pero esas batallas, esas cicatrices, lo único que me recuerdan es eso, que me peleé o que me metí abajo de un coche, que me enterré una placa, etcétera. Pero ya no me duelen, solamente me acuerdan que estuve ahí, pero no me duelen. Un soldado herido con la herida abierta, expuesta, nunca va a estar sanado. Si no se deja sanar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por el general que está con nosotros, no te vas a sanar. Vas a estar igual que hace 20 años, que hace 20 días, que cuando te hicieron el daño. Vas a estar igual porque no te dejas sanar. Cristo vino a saciar a aquel que se siente solo, aquel que se siente rechazado. Esa es una herida que muy común tiene la gente. Otra herida que hay en medio del pueblo de Dios, y que voy a mencionar algunas pero no todas, la amargura. Hay gente que está amargosa, o si no está amargosa, está a punto de caer en la amargura, está así como que, porque puede ser tristeza. Pero la amargura, ¿sabes lo que hace la amargura? La amargura contamina a todos los de su alrededor. El amargoso siempre está como papá, como el pitufo gruñón. Nada me gusta. Odio las pitufresas. Todo odiaba a ese cuate, ¿no? Amargoso. Y hay una respuesta de parte de Dios para la amargura. El problema es que no la conocemos o no queremos ser vendados con esa cura. Y como no queremos ser vendados, pues la amargura va a brotar y va a estar siguiendo contaminándonos. La amargura es un resentimiento contra quienes te hicieron daño y sigues resentido contra quien te hizo daño. Y sigues resentido. Y esa amargura te va a carcomer. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 15, dice, mirad pues, que no haya en medio de vosotros raíz ¿qué? De amargura, para que no dejes de alcanzar la gracia de Dios y por tu amargura muchos se contaminen. Pero ¿sabes cuál es la respuesta de Dios para la amargura? Está en los versos de arriba, en el versículo 12 al 14 dice, el versículo 12 al 14 es la respuesta de Dios a la amargura, que viene hablando de eso. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Y el 14 dice la respuesta, seguid la paz, ¿que quién?
El amargoso que no tiene paz para con la gente, pues es eso, está amargoso. Seguid la paz, levanta las manos, adora a Dios, esté contento cualquiera que sea tu situación. Ay, es que a mí no me va bien, ay, es que yo no tengo esto. Alaba a Dios, dice ahí, levanta las manos paralizadas y dobla las rodillas y alaba a Dios y sigue la paz con todos y tu amargura va a irse de un lado. Pero si tú quieres abrazar la amargura, eres un soldado herido que no quieres avanzar. No es que no puedas, no quieres ser sanado, no quieres ser ayudado, no quieres ser atendido por el médico de médicos, por el general de generales, no quieres. Y como no quieres, no hay manera, mi hermano, no hay manera. La amargura nos hace recordar errores del pasado, nos sentimos que Dios no nos perdona, nos hace estar enojados con todos y por todo y con todos, porque sí, porque no, porque quiero, porque puedo y porque lo que sea. La amargura es tremenda, contamina y destruye a los que están a tu alrededor. Otra herida que ya la dije, pero vamos a ver lo que dice Dios al respecto. Otra herida es el fracaso o la culpa que tenemos por no haber hecho lo que teníamos que hacer. La culpa por no dejar de hacer lo que teníamos que dejar de hacer. La culpa por nuestros pecados. Y a veces Dios nos perdona, pero ¿sabes qué pasa? Nosotros, ¿qué? No nos perdonamos y se convierte en amargura. Se convierte en culpa y la culpa te va a detener. Pero la culpa es una herida expuesta que se nota de aquí hasta donde esté el herido con culpa, se nota. Porque nada más hablas de algo que toca la herida, salen las lágrimas, sale el llanto, sale la tristeza, se nota se denota el, ¿cómo se dice? El rostro. Porque tienes culpa, tienes culpa. ¿Qué puedes hacer? Pues si todavía tienes cerca con el que no has hecho lo que tienes que hacer, pues arrepiéntete, pide perdón, conviértete y restaura. Y si ya no está con quien tú tuviste culpa, pues perdónate y pide perdón a Dios. Romanos 8:1 dice así para los que tienen culpa. A ver, ¿qué dice ahí? Romanos 8:1. Uy, ya lo perdí, aquí está. Dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que tienen un general, los que tienen el médico de médicos, ¿sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios te perdona, hermano, la culpa ya no debe ser tu dueño. Porque el libro de Isaías capítulo 1 dice así, si tus pecados son como la grana, ¿yo qué? Los voy a emblanquecer. Dice, aprende a hacer lo bueno, dice la palabra de Dios, ¿no? Restituye al agraviado. Ya quita ese texto, hijo, ya no están, para que no estén pensando que estoy leyendo. Dice Isaías 1, restituye al agraviado. Dale de comer a las viudas, ampara a los huérfanos. Aprende a hacer lo bueno y después de que hayas hecho esto, ven, estemos a cuenta y todo y tú y yo estemos en paz, aunque tu pecado sea como la grana. Dios sana, Dios perdona. Jesucristo perdonó a los que lo crucificaron, los que lo mataron. Dios te perdona. La culpa te puede amargar, te puede hacer triste, te puede hacer mucho daño. No permitas que esa herida detenga el reino del Evangelio de Dios. No permitas que esa culpa seas un herido en el suelo que distraiga a muchos porque te tenemos que atender, porque tú no quieres avanzar, porque nada más reconoces que tienes culpa, que estás amargado, que te sientes rechazado, pero nada más has dado medio paso y estás en la misma posición. Avanza, perdónate, cambia la actitud, recibe el Evangelio de la cruz y verás que tu vida y la que de los heridos se van a levantar y ahora van a tener esa herida.
va a ser un bálsamo para otro herido, porque le vas a decir, a mí también, Dios me rescató, yo estaba herido como tú, y yo te voy a consolar con la consolación con la que fui consolada. Porque si no, entonces lo único que hacemos es entorpecer el evangelio. Otra herida es gente que no tiene una buena autoestima. ¿Tú estás ahí? ¿Estás ahí, hermano? Hay gente que no tiene una buena autoestima. Y todo lo que le dices se lo toma de una manera personal. No como que quieres ayudar, sino como que los estás atacando. Y luego lo que sale es su emoción. En vez de escuchar el consejo, como no tiene una buena autoestima, pues tienen un problema. Y esa es una herida que fue generada en la infancia normalmente, porque tu papá o porque tu mamá no te atendieron, porque te abandonaron, porque creciste solo, porque nadie te dio caricias de amor, porque nadie te dijo lo valioso que eres. Y esa falta de autoestima, lo único que lo puede sanar es Cristo. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el remedio para la falta de buena autoestima? ¿Sabes qué? Es que entiendas el evangelio y que entiendas la creación, porque la palabra de Dios dice en Génesis 1:27 dice, fuimos creados, ¿sabes cómo? Conforme a su imagen y semejanza. Si tú no entiendes eso, que tienes una baja autoestima, ¿qué te puedo yo decir? Eres creación del Rey de Reyes. Y si Dios te recibe tal como eres y Él te creó, si los demás no te dieron amor y tú ámate, porque Dios ya te amó y te dio vida y te creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Sí? Si los demás te rechazan, Dios no te rechaza, dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor, ¿para quién? Para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves el amor que Dios te tiene? Y a ti te falta autovalor. Si Dios te amó siendo un pecador, a mí también. Recíbete, sana tus heridas, levántate del piso y ayuda a levantar a otros heridos. Ayuda a levantar a otros heridos. Otra herida es el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Y la justificación es que así me enseñaron. ¿Y eso qué? Porque los demás son orgullosos, tú también vas a ser orgulloso. Porque así fue tu fulanito de Abraham, así vas a ser tú. Pues cambiemos la actitud. Porque si nosotros decimos que así soy yo, pues Pedro estaría cortando orejas por todos lados, ¿no? Porque así era Pedro, ¿sí o no? Pero él tuvo que cambiar su corazón para ser el apóstol y ser lanzado como una flecha, sanar su herida y ser enviado a donde tuvo fuera enviado. Pero a veces nosotros no somos enviados a ningún lado porque no hemos cambiado nuestro carácter, tu orgullo, tu soberbia. ¿Cómo vas a ser enviado? ¿Para que le cortes las orejas a otros? No te vamos a enviar, fíjate. Dios dice, no te voy a enviar, fíjate. No. Yo quiero servir, sí, pero pues con ese carácter vas a destruir en vez de servir. El remedio para el orgullo y la soberbia, entre otros, porque la Biblia habla mucho del orgulloso, está en Proverbios 3, versículo 7. ¿Cómo dice? Dice así, no seas ¿qué? Sabio. O sea, ¿no crees que eres mejor que nadie? Escucha el consejo. Cuando alguien te acerca y te dice, oye, fulanito, creo que estás haciendo así. Ay, ¿tú qué vas a saber? Pues, orgulloso, altivo, soberbio. El antídoto es, muere a tu soberbia y escucha el consejo. O sea, sé ¿qué? Humilde. Pero no nada más cuando te dan un consejo, también cuando tú das o cuando yo doy.
No pretendas tener siempre la verdad. Si es bíblico, tienes la verdad. Si no es bíblico, duda de tu verdad. ¿Me expliqué? Si tú das un consejo y es bíblico, es la verdad. Pero si es de tu vientre, ve si no es orgullo, porque quieres que hagan lo que tú quieres. Y si tú tienes una esposa o un esposo que cuando te ministran o cuando resuelven un problema, te hablan de lo que Dios dice, te voy a dar un consejo. Cuídalo, porque de esos ya no hay. ¿Qué vas a hacer? Cuídalo. Cuídalo. Y si tú no tienes un esposo o una esposa que hable de Dios cuando las cosas están difíciles, y tú si eres ese, enséñale. Enséñale. Punto y aparte. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. El otro antídoto es, ¿qué? Tener, ¿qué? Temor de Jehová. Ese es el antídoto para vencer el orgullo, de la herida del orgullo, de la soberbia, de la altivez, entre otras cosas, Porque también Jesús en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los limpios de corazón, ese es uno que no tienen orgullo. Bienaventurados los de mansedumbre, esos también son los que no tienen orgullo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esos también son los que no tienen orgullo. Teme a Jehová, dice, y apártate del mal. Antídotos para el orgullo, para la herida del orgullo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo soy un orgulloso. Sí, yo soy alguien que no tiene una buena autoestima. Sí, yo soy ese que no sabe perdonar. Sí, yo soy ese que está herido. Pues aquí está tu paso. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a avanzar? O sea, ¿vas a obedecer? ¿O te vas a quedar nada más con el saber que así eres? Si el saber que así eres, así te vas a quedar, pues así quédate. Pero no va a haber cambios ni relevantes en tu vida, ni vas a ser lanzado a donde Dios quiere lanzarte, y vas a ser un soldado herido que estorbas. Y que lo que haces es quitarnos tiempo, porque no has querido sanar tu corazón. No quieres. Te gustaría, pero no quieres. Te gustaría, pero no quieres, porque a mí me gustaría estar flaco, pero ¿sabes qué? No quiero. ¿Sabes por qué no quiero? Porque quiero seguir comiendo. Eso es lo que quiero. Pero esa es la verdad, ¿no? Y así tú y yo decimos, a mí me gustaría dejar de ser soberbio, pues una cosa es que te guste y otra cosa es que quieras, porque querer te lleva. Y que te guste, pues nada más es un deseo. ¿Qué vas a hacer con tu herida? ¿Qué voy a hacer con las mías? ¿Qué vas a hacer? Hay quienes tienen miedo al fracaso o miedo a tomar decisiones. ¿Y sabes qué? Tienen temores infundados porque no quieren avanzar. Y el temor y el miedo, ¿sabes lo que hace el temor y el miedo? Te paraliza y no haces nada. ¿Qué haces? Nada. Te quedas en la misma posición porque tienes miedo de fracasar, porque no quieres hacer, tienes temores. ¿Cuál es el antídoto según la palabra de Dios para vencer el temor y el miedo? ¿No dice la palabra de Dios? No tengas temor, porque yo estoy contigo, caray. Ay, no, pero es que no voy a poder. Pues déjale a Dios, dice la palabra de Dios, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Mete a Dios en la ecuación y haz lo que te toca hacer. No tengas miedo. No tengas temores, porque también dice la escritura en Timoteo, dice, Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía, dice. Ese es el antídoto, pero te lo estás herido con los temores, con los miedos que te turban tu mente y los abrazas. Te dan ansiedad. No duermes, estás preocupado todo el día, no disfrutas del día, no sabes qué hacer porque tienes temor del mañana. Caramba, dice la palabra de Dios, disfruta del día a día, no te afanes por mañana, yo tengo el control. De aquí, hermanos,
¿Quién se preocupó para que saliera el sol hoy? ¿Alguien de aquí estuvo pensando, y si no sale el sol mañana, Dios, qué van a hacer los pajaritos, el mar y todo eso? ¿Alguien se preocupó por eso? ¿Y por qué te preocupas del mañana si tampoco tienes control de nada? Si Dios controla esas cosas y controla tu vida, no tengas temor. Dios quiere sanar tus heridas, pero no nos dejamos, queremos estar en el suelo, caramba. Queremos estar en el suelo. Y como dice el dicho mexicano, te tiras para que te pateen. Qué triste que no queramos avanzar en el reino y ser de los soldados que somos reconstruidos y ayudamos a otros a salir adelante. Y ayudamos al general a ganar la batalla. Yo quiero ser ese. Yo quiero ser una saeta en las manos de Dios. No sé tú. Pero nosotros tenemos al general de generales, al rey de reyes, al Dios de dioses, que vino a vendarnos. Dice Salmo 61, Isaías 61, acompáñenme, abra su Biblia ahí todos, por favor. Isaías 61. El profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera, este libro fue escrito en esa época. El profeta Isaías le fue revelado esta palabra sobre Jesucristo. Esta palabra se cumpliría en Jesucristo y por eso en Lucas 4, verso 17 en adelante, Jesucristo abre el rollo cuando estaba en la sinagoga y dice, esta palabra se ha cumplido ante sus ojos. Y esto es el resumen del evangelio, de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y de lo que está haciendo por nosotros. El problema es que a veces no lo creemos. Isaías 61 dice así, hablando de Jesús, dice, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Está ¿sobre quién? ¿Sobre ti? No, sobre Jesucristo, y Jesucristo, tú estás en Jesús. El Espíritu de Dios está sobre Jesús, lo voy a parafrasear, dice, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos. ¿Quién está herido? Levanta su mano. ¿Quién está herido aquí? ¿Poquitos? ¿Muchos? Pues Dios vino a consolar a los heridos. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Te suena a herido esto? ¿Te suena a herido? A eso vino Cristo. Luego dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Te suena eso? Los que están, no está hablando de los que están en la cárcel ahorita. No está hablando de esos. Está hablando de los que están oprimidos en su alma, en su espíritu y están presos del pecado, a libertarlos de esa cárcel. Pues nadie estaría en la cárcel. Está hablando de esos. ¿Te suena a alguien herido así que está oprimido en su alma? Luego dice, y a proclamar, dice el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. Fíjate, a consolar a quienes, ¿te suena a una herida eso? Y Cristo vino a salvarnos de eso, a darnos vida en eso. Pero el problema es que nada más damos medio paso. El 3 dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Fíjate, óleo de gozo en lugar de luto. ¿Te suena a una herida eso? ¿Te suena que Dios puso un bálsamo ahí en tu herida de dolor y te dio gozo? ¿Te suena? Dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Te suena a una herida? Manto de alegría. Nuestra tristeza nos la cambió en alegría. Dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. El problema es que nada más cuando las cosas están bien y cuando estamos heridos, hey, ¿por qué me has dejado? Has cambiado mi lamento en baile. Querido, ¿cómo quieres vivir, hermano? ¿Como alguien sanado o como alguien herido? ¿Como alguien restaurado que es dirigido por su general y lo quiere llevar a más? ¿O como alguien que no quiere ser ayudado ni por los hermanos, los soldados, que somos hermanos, y que vamos ahí donde tú estás y te queremos ayudar y no te metas conmigo? ¿A ti qué te importa? ¿Quién te puso por juez? ¿A ti qué? No te dejas ayudar. Pues déjate ayudar. Déjate ayudar. Y si estás herido, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta a tu dolor,
a tu herida, cualquiera que ésta sea, la que sea, como se llame, el apellido que tenga, la profundidad que tenga, lo difícil que tenga, los años que tengas con Él. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Para terminar, te voy a poner 2 ejemplos bíblicos de hombres, uno que fue sanado de su herida y otro que no se dejó sanar su herida. Y tú que conoces la historia sabes cuál es el desenlace de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Cuál era la herida del rey Saúl que nunca sanó? ¿Alguien sabe por ahí? Ok, está bien, que Dios no lo había quitado de ahí, pero ¿cuál era la herida de Saúl? La envidia y los celos. ¿Sí? Envidia y celos. ¿Sí o no? ¿Dios quiso sanar la herida de Saúl? Seguro. ¿Saúl no conocía lo que Dios decía del evangelio? Seguro. ¿Dios usó a Saúl? Seguro. ¿Dios puso a Saúl? Seguro. ¿Dios le enseñó a Saúl? Seguro. ¿Saúl quiso ser sanado de su herida? Para nada. ¿Cuánto tiempo persiguió a David? ¿Cuántas veces estaba David cantando ahí con el arpa y dice que Saúl agarró la lanza y quiso clavarlo 2 veces ahí en el palacio, y luego lo persiguió por todos lados? ¿Saúl fue sano de su herida? ¿Sabe cómo terminó Saúl? En la idolatría, en el ocultismo, ¿verdad? ¿Será salvo Saúl? Yo no lo sé. ¿Estará en los cielos? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que pagó con gran precio. Y me inclino más a saber que Saúl no fue salvo, a que sí lo fue. Una herida de celos y de envidia no bien atendida, no siendo sanada por el Rey de Reyes, hizo caso. Pero tenemos la contra de un hombre que sanó su herida. Y usted también sabe el destino de este hombre. Sanó su herida porque le creyó a Dios. Sanó su herida porque no nada más dio medio paso. Sanó su herida porque dio el segundo paso y le creyó a Dios. Y obedeció a Dios. Y estaba con Dios. Y ese hombre se llama José. ¿A José lo hirieron? A ver, que tus hermanos de la sangre confabulen contra ti, no para venderte, sino para matarte. ¿Qué tal? Échame esa al plato. Si mi hermano Israel y José Luis me quisieran matar, no solamente me daría mucha tristeza, no lo podría comprender, me sentiría solo, me sentiría no amado, me sentiría rechazado, me sentiría defraudado, me sentiría amargado, triste. ¿Y qué hicieron con este hombre? Pues lo vendieron como esclavo. Y después estuvo en la cárcel. Y después lo levantaron ¿cómo se dice cuando? Lo difamaron. Lo metieron a la cárcel. ¿No? ¿Y qué dice la Escritura durante la historia de José? Que fueron 13 años él padeciendo de una herida que fue la traición, que fue el abandono, ¿no? A José y sus hermanos. De ser un hijo predilecto a ser un esclavo. De ser de la hija de la tribu de las 12 tribus a ser un extranjero en un pueblo poderoso como Egipto. De ser de la tribu de Israel, de la tribu de Judá a ser, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José en la cárcel, en el pozo, en el esclavo, en el reinado, en Egipto. Pero también es cierto que José estaba con Jehová, porque no puede ser nada más unilateral. Esto es bilateral. Y José fue sano. Y cuando llegaron sus hermanos, que lo habían vendido y lo habían traicionado y llegaron a Egipto a pedirle de comer, ¿qué hizo José? Agárrenlos y ejecútenlos.
véndanlos como esclavos, despójenlos de sus cosas, ¿verdad que no? Les dio de comer, los recibió, los amó, los perdonó. Un hombre que supo sanar su herida. Y fue lanzado a donde Dios quería lanzarlo. ¿A Saúl fue lanzado? No, Saúl estorbó el reino de Dios. José fue restaurado y fue lanzado, sí. ¿Tú quién quieres ser? ¿Ser lanzado o quieres estar en el campo de batalla ahí herido? Y si tú quieres ser restaurado, te voy a pedir que te pongas sobre tus pies y vamos a orar y terminamos el servicio. Señor, ya no queremos vivir como nosotros vivimos. Señor, tenemos heridas en el alma, en el espíritu, en el ser, en el corazón, en la mente, que nos tienen ahí. Nos tienen ahí. Queremos pedirte que nos lances, que nos sanes, que nos restaures, que pongas fe en nuestro corazón. Alguna vez tus discípulos dijeron, aumentanos la fe, Señor. Yo quiero rogarte por este pueblo para que tú aumentes la fe. Es decir, que crean en ti para que te obedezcan. No dejes, Padre, que el diablo gane terreno. No dejes que las heridas, Señor, estén supurando. No dejes que las heridas, Señor, gangrenen el miembro, Señor. No dejes que las heridas contaminen a otro. Permite que sean sanas, que sean restauradas. Y aunque haya una cicatriz, pues es una cicatriz para recordar la guerra. Y que nosotros, Señor, saliendo de esas heridas, empujemos a otros. Nosotros, Señor, saliendo de esa herida, Señor, podamos ser de los que sumamos en tu reino. Nosotros, Señor, al levantarnos de esa herida y ser sanos, Señor, podamos ser de los que multiplicamos para la extensión de tu reino, de los que servimos, de los que amamos, de los que procuramos, de los que hacemos, Señor. No seamos de los que restamos, de los que quitamos, Señor, tiempo, Señor, a otros que quieren avanzar, sino que somos de los que servimos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque te necesitamos. No podemos hacer nada por propia cuenta. Ayúdanos, Señor, te necesitamos hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, así sea.